qué lindo poder compartir cada bendición. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de YouTube. Estamos en este momento con un gran amigo. Vamos a saludarlo rapidito porque nos trae la palabra del Señor. El pastor Miguel Llanes desde el Salto de las Rosas, ahí en la provincia de Mendoza, la ciudad de San Rafael. Pastor, que el Señor le bendiga, bienvenido, qué bueno poder saludarle. ¿Cómo le va? Dios me lo bendiga. ¿Cómo están No le todos por escucho ahí? nada. A ver, Espéreme un ay, poquito, tengo yo un tema acá. Espéreme. Acá tengo un tema yo. Espéreme, deme un segundo. Cosas que pasan en la radio, pastor. Usted sabe de todo esto. Ahora sí, pastor Miguel Llanes, un abrazo, qué lindo, qué ¿cómo, bendición cómo- verlo. cómo le va? Dios me lo bendiga. Dios bendiga a toda la audiencia de En Línea. La verdad que para mí esto es una bendición de poder estar compartiendo con ustedes este hermoso momento y desde ya agradecido a Dios y agradecido al programa En Línea y a usted, pastor, y a toda la gente que realmente sé que son muchos los que están llegado a usted y eso es importantísimo para la obra del Señor. Qué lindo verlo, pastor. Cuénteme, así, express, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la iglesia? Cuéntenos. Mire, la verdad que bastante bien, gracias a Dios, trabajando aquí en Salto de las Rosas, o sea, llevamos ya en este momento casi 2 años y medio en este lugar ya trabajando como misioneros foráneos del país y para la gloria y la honra del Señor va creciendo la obra con sus altos y bajos, con todo Ujú. lo que ocasiona el mover país a la actualidad, pero bueno, los hermanos, gracias al Señor, están siendo bendecidos con sus fuentes laborales, algunos por problemas que surgen todo la economía del país, repercute mucho en sus vidas. Bueno, y también ustedes tienen la bendición de tener una radio ahí, FM La Sí, Roca, FM. 104.9. ¿Cómo va? Eh, Es bien, la radio va bien. Orando mucho. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos hemos podido ver que el crecimiento de la radio ha sido muy importante. Y bueno, estamos orando para que Dios nos guíe porque hay un sentir en nuestros corazones de poder sacar programas seculares y tratar de poder poner programas cristianos para todo aquel que escucha. Y bueno, sabemos que la situación económica del país, hay una inestabilidad muy grande en este momento y bueno, estamos sufriendo todos en este momento ese tema, ¿no? Sí, mi pastor Miguel. Bueno, para quienes no le conocen, mi pastor, haga una pequeña biografía. Usted viene ahora, comenzó un trabajo ahí en el Salto de las Rosas directamente desde Buenos Aires. Llegó ahí al Salto de las Rosas para comenzar un trabajo junto a su familia. Cuéntenos así una panorámica de quién es el pastor Sí, Miguel Llanes. bien, mi nombre es Miguel Ángel Llanes, soy pastor de la Unión de las Asambleas de Dios, junto con mi esposa Estela Amalia Martínez y mis 3 hijas. Una de ellas se ha quedado en Buenos Aires, en Capital Federal, y hemos comenzado a trabajar desde el año 2000 en la obra del Señor, y el Señor, por gracia y misericordia de Él, nos ha llevado por toda la República Argentina. Y en los últimos tiempos orando a Dios para que venir y trabajar aquí en Mendoza, ya que yo soy nacido y criado acá junto con mi esposa, pero por razones económicas tuvimos que emigrar a la gran ciudad allá por el año 98, 97. Y bueno, allá el Señor nos nucleó a su ejército, ¿no? Porque realmente una vez dispara muchos de los llamados del Señor y bueno, ahí Dios nos enfrentó y dijo, bueno chicos, ¿qué van a hacer ustedes con 27 años y con 30 años? Así que ahí arrancamos con el Señor y bueno, volvimos victoriosos, la verdad, a nuestra provincia, a nuestra ciudad de San Rafael, con muchas ganas de trabajar y trajimos el Ministerio de Niños, que es el que con mi esposa manejamos, y con eso comenzamos y por hecho de la pandemia tuvimos que sí o sí trabajar para el adulto a través de la radio, el púlpito del aire, como le denominamos, y mucha gente se puso en contacto con nosotros a través de la pandemia y le dábamos reuniones a través de la radio todas las noches y ya después pasó la pandemia y ya entraron a visitarnos y nosotros pedían que nos visitáramos. Así que eso llevó una cosa a la otra hasta que tuvimos que sí o sí buscar un lugar donde congregarse el grupito de hermanos que estamos en este momento, siempre enfocado también con los niños, ¿no?
Qué lindo. Bueno, a quienes nos están escuchando hoy en el Salto de las Rosas, bueno, o en otras ciudades, ¿dónde se encuentran hoy día haciendo las reuniones? Aproveche también de contarle a la gente. Estamos aquí en Cañada Seca, Salto de las Rosas, San Rafael Mendoza, en la ruta 143 entre El Progreso y Buenos Hermanos. Ahí está, hemos alquilado un saloncito en el cual estamos llevando adelante. Y la primicia, si quiere decirlo en este caso, A es ver. que Dios ha puesto en los corazones de abrir un comedor comunitario. Hoy, Mm. en este momento, vengo de ahí, de la iglesia, del templo, en la cual hemos modificado todo un sector que el dueño del Sí. lugar nos ha aceptado y estamos construyendo una cocina. Así que, bueno, Ah, creemos que más o menos calculamos que mm, hay entre 70 y 80 niños que están viniendo, y esto si se abre un comedor yo creo que van a venir más todavía, así que hay que orar mucho porque Dios tiene que proveer los medios, sí. y bueno, contamos con la colaboración de muchos comerciantes amigos que se han dispuesto a través de los avisos de la radio, pero bueno, sabemos que eso también lleva en un tiempo, ¿no? La vorágine de la emoción, capaz que es una vez, dos veces, pero bueno, el Claro. comedor nosotros estamos implementándolo para los niños de escuela bíblica los días sábados. Y ya vamos a empezar ahora, a mediados de agosto. Qué lindo, mi pastor. La verdad que es una labor que admiro, porque yo creo que es predicar el evangelio con hechos, no solamente con palabras. Y la Sí, satisfacción que se vive cuando usted está supliendo una necesidad tan fundamental como el claro. alimento, yo creo que, o sea, es impagable eso. Sí, sí, yo creo que ya lo hemos hecho en otras partes del país. También ha comenzado así como una leve situación y bueno, se ha ido creciendo y en los lugares que hemos implementado esto, hasta el día de hoy, los hermanos de, póngale, de Santiago del Estero, de Vietnam, los hermanos que están trabajando en el litoral chaqueño argentino, ellos también están llevando adelante todo esto. Así que hemos trabajado hasta, hemos llegado con un comedor, levantando un comedor en a Osornos, ya estábamos en Chile. Así Ah, que allá gloria a está, Dios. así que ahí los hermanos también están trabajando con un comedor. Y nosotros lo único que hemos hecho es lo que Dios nos ha pedido, es impulsar a los hermanos a que ellos trabajen y a demostrarles que ellos tienen la misma capacidad que nosotros y aún más todavía, porque ellos son del lugar, entonces conocen mucho más la Sí, situación, conocen sí. mucho más los chicos y eso ha aprendido en ellos y han empezado y hasta el día de hoy tenemos contactos con muchos de ellos y siempre agradeciendo, ¿no? Yo le digo, el agradecimiento es al Señor porque todavía ustedes están perdurando y eso es importantísimo. Sí, sí. Mi pastor, mire, no tenemos mucho tiempo, pero no quisiera yo desaprovechar esta posibilidad, ya que usted nos está contando eso, porque cuánta gente nos estará escuchando que tiene la intención de hacer algo, la intención, no solamente un comedor. Yo estaba contando recién la experiencia de una hermana que estaba escuchando el programa el día de ayer y en horas de la tarde, me parece, empezó a hacer una lista de hermanos que hace tiempo que no veía. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, bueno, Amén. qué lindo, está lindo eso, Claro. pero la cosa es, ¿qué hacemos con eso? Y empezó a llamar, empezó a contactarse, seguramente a enviar mensaje. Y yo sé que en la sintonía hay muchos hermanos, hermanas, pueblo de Dios con ganas de hacer cosas, pero a veces quedamos ahí. ¿Cómo, mi pastor, cómo con la experiencia suya, cómo pasamos de esas buenas intenciones a materializarlas en acciones que son de tanta bendición como esto que ustedes están impulsando ahora ahí? Sí, yo creo que acá lo que más es hacerle entender a la hermana y al hermano, hacerle entender al pueblo de Dios que ellos tienen un talento, tienen un don que Dios les ha dado. Muchos no lo conocen, muchos creen que, ay, no, no puedo hacer eso porque no sé hablar o no sé llevar a Mm, invitar a los chicos. Pero déjeme decirle que uno cuando se pone en la mano del Señor, la cosa cambia, radicalmente uno sí, cambia. No es sí. por uno, sino es por Dios que lo hace. Y ahí Dios Amén. cuando dice, ah, mi hija y mi hijo me abrieron el corazón, doy gracias y bueno, a ver, ahora te voy a utilizar, ahora te voy a poner en tu corazón un sentir, así como esta hermana sintió el sentir de hacer una lista de los hermanos que no estaban, tal vez había muchos dentro de la iglesia alrededor de ella, de la casa de Dios, y ninguno se le ocurrió eso. Y esta Claro. hermana sintió en su corazón y empezó a nombrar. Y capaz que dentro de ese grupito hay ancianos, hay ancianas, hay viudas, hay viudos, hay gente que realmente no viene a la casa del Señor o no tiene ese compromiso. ¿Por qué? Porque no lo sienten y hay que despertar eso, hay que despertarlo.
Y eso es lo que nosotros hacemos acá y en todos los lugares que hemos estado. Es darle la confianza al hermano y decirle, hermano, usted puede. No, pero porque siempre nos dicen que no pueden, pero nosotros le hacemos ver la realidad, que sí puede. El pastor puede. Amén. Sí, el pastor todo lo puede. Sí, 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 sí. Ay, qué lindo. Oiga, yo lo voy a dejar comprometido a que me acompañe otro día con más tiempo, Amén. podamos conversar, porque usted nos trae la palabra ahora y no quisiera quitarle tiempo a eso para que se Amén. sienta también en la libertad, pero usted sabe que este programa tiene hora de término, entonces, pastor, Amén. compártanos Amén. la palabra y yo lo dejo comprometido a que un día, eh, con un poquito más de tiempo aquí en el programa, hablemos justamente de eso, porque yo sé que el Espíritu Santo está produciendo un mover lindo en varios hermanos, de hacer Amén. algo, de querer hacer algo, pero a veces se quedan ahí. Así que mi pastor, Amén. qué lindo esa experiencia y siéntase en su casa y compártanos, por favor, la poderosa, la preciosa palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, qué importante que es poder estar en este momento, en este hermoso programa, en esta hermosa cadena, ¿no? Porque están hablando en estos últimos tiempos de la oración sin cesar. Y si hay algo que a mí me deja marcado en mi corazón es la oración, la oración. Recuerdo bien cuando el Señor tuvo que hacer un llamado, y este es el llamado para todas las iglesias en general, siervas, siervos, líderes, toda persona que esté dentro de la casa del Señor, comprometida con el Señor. Hay un llamado específico para cada uno de ellos. Pero déjeme decirle que ese llamado específico de parte de Dios tiene un propósito que realmente ese propósito cuando se cumple en las manos del Señor, hay que pasar un proceso. Y ese proceso a veces no es fácil. Yo siempre hablo a los hermanos, le digo, hermanos, Dios tiene un llamado con sus vidas. Y amén, hermano, qué lindo, hermano, voy a empezar a trabajar al Señor contento. Y a las 2 reuniones lo veo que viene casi que con una mochila de plomo en sus espaldas y hablo con ellos, ¿qué está pasando, hermano? No, hermano, desde que me comprometí con esto, me está pasando esto y aquello. Hay en la poderosa palabra del Señor, hay un hermoso llamamiento, que es el llamamiento de Moisés. Tal vez en esta hermosa tarde hay muchos que conocen la Biblia y tal vez conocen el texto que voy a compartir acá en Éxodo 3, pero así también puede haber alguien que realmente sienta esa emoción de servirle a Dios y dice, ¿cómo hago yo para servirle al Señor? Mire, la palabra del Señor dice que Éxodo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Primer punto, monte de Dios. Muchos dicen que para Dios es casualidad. Yo no digo, yo no creo que para Dios es casualidad. Para Dios es un propósito. ¿De qué hablamos de este siervo? ¿Por qué? Porque justo en, en el desierto, llevando las ovejas de su suegro a apacentar, llega hasta el monte de Dios. No, es porque Dios lo guía ahí. Hoy Dios te está guiando, hermana querida, hermano querido, es siervo del Señor. Esa butaca que tenés en tu iglesia aterciopelada, ese sillón que tenés bien cómoda, bien cómodo, ese cuadrado que Dios te ha dado como templo para que le alabes y glorifique. Es tiempo de que tú salgas de ese lugar. Es tiempo de que te muevas a lo que está afuera del templo del Señor. Saben que muchos en estos tiempos se quedan muy cómodos dentro de la casa del Señor. Yo, gracias al Señor, implanto a mi familia, a todos los hermanos en Cristo. Hermano, es muy lindo alabar a Dios dentro de la casa del Señor. Claro que sí, alabar, orar, glorificarlo al Señor, levantar alabanza, oración, intercesión. Pero ¿qué hay, hermanos queridos, afuera? ¿Qué pasa afuera, hermano? Acá podemos ver que Moisés estaba en ese lugar, en el desierto, trabajando para su suegro. Y el propósito de Dios que había en él desde un comienzo. ¿Usted cree que cuando fue encontrado Moisés en esa canastilla a la orilla, fue eso una casualidad? No, Dios tiene todo preparado de antemano. Porque Dios dice que, la Biblia dice que fue puesto Moisés en esa canastilla y en esa canastilla fue a la deriva. ¿Usted cree que un cristiano, una hija, un hijo de Dios va a andar siempre a la deriva? No, Dios tiene propósito.
Dios tiene propósito contigo, conmigo, con todos. Y de repente Moisés va en el medio del río, en esa canastilla, y ¿qué pasa? Lo encuentra alguien. Ese alguien, ¿quién era? Una de las doncellas de Faraón. Y dice que al instante ella se enamoró de ese niño porque era hermoso parecer. Ya estaba preparado para que alguien lo encontrara. Y vea usted, porque dice la palabra del Señor, que ella levanta la vista y lo primero que ve es a una niña. Y le dice a esa niña, búscame una madre para amamentar. ¿Y quién era esa niña que estaba justo ahí? La hermana de Moisés. Mire, si, por eso digo que no son casualidades para Dios, son propósitos de Dios. Esta niña rápido sale a buscar, ¿y a quién va a buscar? A la misma madre de Moisés. Entonces, iglesia amada, yo creo que el propósito que Dios tiene en este momento es llevarte aún más allá de lo que conocemos. Saben que nosotros como siervos y siervas de Dios que somos, día a día conocemos cosas más hermosas del Señor. Día a día el Señor nos hace ver panoramas diferentes, a veces nos saca de las situaciones normales y nos lleva a que tengamos que trabajar en otra esfera, en lo sobrenatural de Dios. Seguimos con Moisés. ¿Sabe qué Moisés? Él agarra y cuando se lo llevan, la madre lo apacienta, lo vuelve a amamantar y lo cría y después lo entrega de vuelta otra vez ahí. Mire si es un propósito de Dios. Todos conocemos cómo termina la historia, o no sabemos ya. Claro que sí. Pero vean ustedes un poquito más por si hay alguien que está escuchando en esta oportunidad y le interesa cuando Dios llama a su corazón. Dios dice que Moisés agarra y se cría bajo los estatutos de los egipcios. Dice, enseñando que se peleaba permanentemente con sus hermanastros egipcios, pero ya Dios estaba preparándolo. Ya Dios lo estaba preparando. Y en un momento dice que siente el llamado de parte de Dios. Dice que siente que ir a ver a los hermanos hebreos. Y él camina entre los egipcios y los hebreos y se encuentra con un panorama totalmente diferente. Un panorama que a él le cambia la vida radicalmente. ¿Por qué? Porque él sale en defensa de uno de los hebreos y comete ese improperio matando al egipcio. Y ese era el pasaporte para que él tuviera que despegar de aquel lugar. Y la palabra del Señor en esta tarde dice, ¿qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo, hermano o hermana querida? ¿Sentiste un llamado del Señor? Ese llamado tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito que Dios quiere? Es que le alabe, le glorifique, y le ponga al servicio en sus manos. Eso es lo que Dios está buscando en estos instantes. Cuando Moisés fue llamado, Moisés no se encontraba dentro del palacio. Moisés no se encontraba en la mejor alcoba de su suegro Jetro. Dice que él estaba en el desierto. ¿Saben cuántas veces nosotros como hija y hijo de Dios pasamos por los desiertos? Esos desiertos tienen un fin y tienen un comienzo y tienen un final. Ese final es la historia que conocemos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés agarra y cuando Dios lo llama, dice que en visión él ve una zarza, que aquel que no conoce que es una zarza es un yuyo muy finito en el cual a veces hasta en los mismos rayos del sol lo prenden fuego, pero eso tiene un flash, un rato nomás, no es tardante. Y dice que Moisés se llamó la atención porque eso no se apagaba. Y ahí es cuando escucha la voz del Señor que le dice, si quiere me acompaña por favor en su Biblia, y así vamos a ir todos juntos compartiendo, ¿no? La palabra del Señor. Entonces le dice el Señor, hijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo número 7 dijo, luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Verso 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlo de aquella tierra a una tierra
buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferexeo, del heveo y del jebuseo. Cuando Dios habla con Moisés y le hace sentir, ¿saben qué? Ora sin cesar en estos tiempos, dice la palabra, y el programa que está llevando adelante el siervo. Dice la palabra del Señor que subió un furor. Cuando sube ese furor, ese es el clamor, la oración de un pueblo desesperado a la presencia de Dios. Sube ese clamor y dice que Dios no pudo poner, no pudo aguantar. Cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que está gimiendo, Dios no puede apartarse. Dios se arrimó y dice que yo me imagino, esto es palabra mía, tal vez el Señor abrió la ventana de los cielos y puso su corazón y puso su oído atento a ver qué está pasando. Y dice que subí el clamor. Deben haber habido llanto, deben haber habido momentos de mucha angustia del pueblo que estaba sufriendo. Hoy la nación, hoy tu país, el país nuestro, están sufriendo. Y hay una iglesia que somos nosotros, que estamos orando, estamos clamando. Y ese furor va a llegar en cualquier momento a la presencia de Dios. Y cuando ese furor llegue a la presencia de Dios, te aseguro que el Señor va a tocar tu corazón. Pero quiero decirte algo que muchos siervos no lo hablan, pero sabes que hay un proceso. Hay un proceso que tenés que tener cuando Dios te llama. No te creas que porque vas a la casa del Señor ya las cosas se te van a solucionar, ya Dios te va a proveer, ya Dios te va a sanar, ya Dios te va a sacar de la circunstancia, ya Dios te va a hacer. Sí que lo va a hacer el Señor, pero hay un proceso que pasar. A Moisés no le fue fácil llegar desde donde lo llamó el Señor e ir hacia los egipcios, porque dice la palabra del Señor que él tuvo que enfrentarse primeramente al pueblo del Señor y contarle: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me mandó a liberarlos. Y dice que entre el pueblo del Señor había incredulidad. No le creían. Los ancianos principales no le creyeron. Ya ahí tuvo el primer obstáculo, pero él, gracias a la mano del Señor y a lo que el Señor había puesto y a lo que el Señor lo guiaba, el pueblo estuvo de acuerdo con él. Y ahí no termina el proceso, porque el proceso sigue. Tiene que ir a enfrentarse al faraón y declararle lo que Dios decía de tanto en tanto a faraón. ¿Y faraón qué hacía? Se embravecía, se ponía mal, no lo quería saber, no quería hacer nada, ¿no? Entonces, y él tenía que ir: faraón, Dios dice que va a pasar esto, y acontecía. Al tiempo, faraón, el Señor si dice: si no dejas salir a tu pueblo a que me alaben y glorifiquen en el desierto, va a pasar de todo. Y así sucesivamente iban pasando cosas tras cosas. Era un proceso, porque yo me imagino que Moisés tendría que andar disparando, porque las cosas que le decía faraón no le gustaban. ¿Cuántas veces a nosotros el siervo o la sierva nos habla una palabra o nos quieren guiar y nos quieren decir cosas lindas para el Señor? Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado, ponemos excusa como lo hizo en un primer momento Moisés. No, yo no sé hablar, Señor, yo no puedo hablar porque soy tartamudo. No importa, yo te voy a poner a la par tuyo alguien para que hable por vos. O sea, ese es el propósito de Dios. Pero nosotros no queremos aguantar el proceso. Amada iglesia, amada siervas y siervos que me están mirando. Mire, yo he escuchado nítidamente por 2 veces en mi vida la voz audible del Señor. Un día en la provincia de Buenos Aires, allá por el año 2000, 2001, 5 de la mañana, orándole al Señor, el Señor me dice: Miguel, tenés que irte de este lugar. Y yo digo: Señor, ¿dónde vamos a ir si no tenemos nada? Tenés que irte de este lugar. Y el Señor me oprimía, me oprimía. Primero, convencer a mi esposa de lo que Dios me había dicho. Segundo, convencer a los familiares de mi esposa lo que Dios me había dicho. Tercero, convencer a los hermanos de la iglesia, a los siervos de la iglesia, que Dios me ha dicho que tenía que mudarme a Capital Federal. Desde donde un punto estaba al otro hay 60 kilómetros, desde la provincia de Buenos Aires a Capital Federal. Y me decían: pero vos estás loco, ¿a qué te vas a ir? ¿Cómo vas a ir a ese lugar?
¿Dónde vas a vivir? No sé, Dios dijo que me fuera a ese lugar. Hago algo cortito nomás. Dios hizo que abriéramos un pequeño negocio en Capital Federal, no con mi esposa, no con mi familia, sino con otros hermanos que juntábamos como 5 rubros: pintura, plomería, electricista, carpintero, yo cortinero, de los cuales los 5, por diferentes factores, se fueron de aquel lugar y quedé yo solo. Ahí Dios me confirma y me dice: acá tenés que venirte a vivir con tu familia. Amada iglesia, era un sótano. Y Dios me dio la virtud de poder modificar ese sótano, mitad de taller de trabajo y la otra mitad que era cocina y living comedor y el dormitorio en el entrepiso. Y nos fuimos con mi esposa, como Dios me puede hacer caso al Señor, porque dice que en la obediencia está la bendición. Ahí llegamos nosotros, cuando apenas llegamos, la primera noche que estuvimos en aquel lugar, íbamos a cenar y no nos llegábamos con las monedas para comprar una gaseosa de segunda o tercera marca. Y encima de nuestros lomos teníamos el alquiler del negocio, el teléfono del negocio, el celular del negocio con el que trabajaba. Pero cuando uno le hace caso a Dios, cuando uno abre su corazón al Señor y nunca le pone un objetivo al Señor, Dios abre la ventana de los cielos. A partir de ese momento quiero decirles que nuestra vida cambió, nuestra forma de vivir cambió. Y el Señor proveyó, pero montones de cosas. Y ahí sentimos el llamado para predicar el evangelio. Y esa fuente laboral que Dios nos abrió en ese lugar, eso fue lo que sustentó la obra misionera que hicimos por ahí en el país durante muchos, pero muchos años. Y hoy estamos aquí en San Rafael, Mendoza. Por eso te digo, no huyas del llamado del Señor. Si el Señor te llama, dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amado siervo, si hay tiempo y quiere que compartamos algo más, pero hasta acá es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Y recuerden que el llamado de Dios tiene un propósito y ese propósito también tiene un propósito, tiene un proceso que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Si hay alguien en este lugar que está escuchando y quiere servirle al Señor, arrimate a tu siervo, habla con tu siervo, con tu sierva, contale lo que hay en tu corazón. El siervo contaba que había una hermana que decía que ella sintió en su corazón de que tomar nota de todos los hermanos que no estaban llegando a la congregación. ¿Sabe qué? Yo eso ahora lo tomo para mi vida. Y yo, cuando llegue a la casa del Señor, voy a ver qué hermanito es el que no me está llegando a la casa del Señor o por qué no está llegando y ir a visitarlo y a ver qué es lo que está pasando ahí. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso, mi pastor. ¿Sabe qué? Yo quisiera pedirle solamente una cosa más por ahora. Acuérdese que ya Amén. le pedí otra cosa, que nos acompañe en otro programa para hablar y contar de las grandezas de lo que el Señor ha hecho. ¿Qué le parece, mi pastor, si nos guía en una oración por toda la gente que nos está escuchando? Yo tengo esta convicción. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, Dios hace todo porque Él es todopoderoso, pero Amén. Él trae a las personas. Yo creo que no es casualidad, donde quiera que nos están escuchando, nos están escribiendo ahí de México, una querida familia, no es casualidad que estén escuchando. Dios les ha traído para hablar. Y yo meditaba mientras usted nos compartía la palabra en Moisés, ve la zarza y estaba acostumbrado él a ver zarza en el desierto. Sí, Claro. lo que le llamó la atención es que esa no se consumía, no se No se apagaba, consume. no se apagaba. Entonces, fíjese lo que el Señor hizo, yo lo veo así, llamó la atención de él primero. ¿Y a Lo cuánto? captó. Exacto, ¿y a cuánto hoy día el Señor, en este momento, en este instante, en este minuto, en este día, le está llamando la atención también? ¿Se da cuenta? Amén. ¿A cuántos? ¿Cuántos hoy día dicen, a ver, Amén. a ver, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hay algo aquí en esto que se está hablando. Hay algo. Bueno, es el Señor, es el Espíritu Santo que te está atrayendo porque tiene un propósito, una misión que tienes que desarrollar. Mi pastor, no se puede ir sin orar por la gente. No, no, claro. No, y algo para agregarle un poquito más a esto es que cuando Dios te llama porque sabe perfectamente que Él va a hacer algo contigo. Eso Amén. es importantísimo saberlo y tenerlo bien claro, ¿no? Porque el Señor, como podemos ver acá, a Moisés se le apareció en la zarza y Él captó esa presencia. Lo mismo pasa. ¿Saben? Nosotros normalmente
yo aprendí con el tiempo a decir las cosas como corresponden. No es que yo me entregué al Señor. El Señor en su misericordia me trajo a su redil. En este hermoso día Dios está llamando a muchos. ¿Y saben qué? Dios no está llamando a aquella persona que tenga homilética, que tenga instituto bíblico, que esté preparada, que tenga bachillerato, que tenga, bueno, todos los estudios de la Biblia que tenga que tener. No, está llamando a corazones contritos y humillados que se dispongan a servirle al Señor. Amén. Oramos Adelante, si quiere, pastor. Adelante, adelante, mi pastor, adelante. Amén. Amado Padre Celestial, gracias a su misericordia una vez más, Señor, por darme esta oportunidad y privilegio de poder estar, Señor amado, en compañía del siervo, Señor, y pido en este momento, Señor, por esas personas que están mirando, no por casualidad, sino porque Dios ha puesto en su corazón escuchar este breve mensaje, Señor amado, que te ha puesto en mi corazón. Pido, Padre Celestial, que si hay alguien en este momento que está tomando esta palabra y que está diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor amado, quebranta su corazón en este mismo instante y hazle mirar, Señor amado, sácale, Señor amado, ese velo que a veces nosotros tenemos, nada más que mirar las cosas del templo y mirar las hermandades nomás, y que podamos mirar más allá, Señor, donde la necesidad realmente está. Recuerda, Señor, que Moisés estaba en un lugar cómodo porque estaba trabajando, pero Dios lo llevó porque había algo que estaba sucediendo en su pueblo. Y en este momento hay alguna nación, hay algún país, hay algún pueblo, hay alguna ciudad en la cual están necesitando de Dios. Hay hermanas y hermanos dispuestos a servirle. Padre, pido que los bendiga, los guarde en esta hermosa tarde. Señor, toca su corazón. Bendigo al siervo, bendigo a toda la audiencia y doy gracias por esto y pido que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi querido pastor Miguel Llanes. Un abrazo grande, cariño ahí a la familia, y ya vamos a concertar el próximo encuentro para hablar y extendernos en otras materias tan interesantes como la que hoy día el Señor nos ha hablado. Amén. Dios me lo bendiga. Cuando guste, pastor, usted sabe que tiene mi teléfono, así que bueno, le voy a decir sincero, para mí este es el segundo Zoom que he hecho después de porque en la pandemia no lo hice. Y ahora, cuando usted me puso esto, hablé con mi esposa, hablé con mis hijas y me dijo, papi, no te preocupes que yo te acomodo la computadora, te pongo todo. Y bueno, ahí estoy. No toco nada porque, pero gracias a mis hijas estamos acá. Un abrazo grande, me alegro de haberlo visto. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.